Ahora sí. Ya. Bueno, buenas noches para todos. Estamos reunidos hoy para la sustentación final de la fase 5 del curso Proyecto de Grado. Nuestro trabajo se llama Revisión documental sobre los biofertilizantes para el manejo sostenible de praderas en sistemas ganaderos de la Orinoquía colombiana. Este trabajo es presentado por Juan Vicente Galván, Juan José Arenas, Dilsa Damaria Agudelo y Andrés Franco y María Luisa Alzate, quien les habla. Siguiente, porfa. El presente trabajo es una monografía de revisión documental que sintetiza la evidencia científica, técnica e institucional sobre el uso de los biofertilizantes en praderas destinadas a la alimentación bovina en la zona de la Orinoquía colombiana. Aquí se examinan los tipos de biofertilizantes, los mecanismos de acción, los efectos en la fertilidad del suelo y también la productividad forrajera. Siguiente. Objetivo general. Trata de revisar y analizar la información disponible sobre el uso de biofertilizantes en praderas ganaderas de la Orinoquía colombiana, con el fin de comprender cómo estas alternativas biológicas contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo y a aumentar la producción de forraje. A su vez, fortalecer la sostenibilidad ambiental de los sistemas ganaderos de la región. Nuestra monografía se centró en 4 objetivos específicos de la siguiente manera. Objetivo número 1 es describir los tipos de biofertilizantes más empleados en las praderas ganaderas y explicar cómo actúa en el suelo y en las especies forrajeras de la región. El segundo es revisar estudios técnicos y científicos donde se evalúa los efectos de los biofertilizantes en el crecimiento y la producción del forraje y la calidad del mismo en las praderas de la Orinoquía. El tercero es identificar los beneficios ambientales y la disminución de usos de químicos y el impacto ambiental que ellos tienen en la parte ganadera. Y el cuarto es analizar algunas investigaciones que se hayan hecho con proyectos que se hayan hecho en la región de la Orinoquía, específicamente con biofertilizantes y qué efectos han tenido en la región. Siguiente. El planteamiento del problema. El problema surge desde la necesidad de mejorar las praderas utilizadas en la ganadería en la Orinoquía colombiana, pues para esta región es una de las actividades económicas centrales cuya productividad depende en gran medida de la disponibilidad de la calidad de praderas. En muchos establecimientos predomina la fertilización química y prácticas de manejo que, aunque incrementan resultados a corto plazo, han contribuido a la pérdida de materia orgánica, a la disminución de la actividad microbiana del suelo y en algunos casos, a la degradación de la estructura edáfica. Estos efectos impactan negativamente la productividad a mediano, largo plazo y corto plazo. Aumentan la vulnerabilidad frente a las condiciones climáticas adversas. Justificación. Bueno, el tema lo elegimos porque ya que en Colombia la agricultura y la ganadería ha dependido históricamente desde la revolución verde de fertilizantes químicos, la producción de para mantener la producción de los suelos. Aunque estos productos ofrecen beneficios inmediatos, como lo decía el compañero anteriormente, su uso prolongado causa efectos negativos como la acidificación del suelo, pérdida de estructura natural, actividad microbiana, contaminación de fuentes, entre otras cosas. Bueno, en ese sentido, pues los biofertilizantes representan una alternativa ecológica, económica, eficaz, que permite pues manejar la fertilidad y mantener la estructura del suelo mediante la acción de microorganismos benéficos. Bueno, adicionalmente, pues el uso de fertilizantes biológicos reduce también para los productores costos de producción, disminuye la huella del carbono que lo contribuyen mucho a los sistemas ganaderos, gases de efecto invernadero asociados también a la ganadería, lo que nos indica
que tanto el ecosistema y los productores serán beneficiados de los biofertilizantes. Esta es una revisión documental que pretende pues, aportar significativamente buscando analizar evidencia científica existente sobre beneficios del uso de biofertilizantes manejado en praderas. Siguiente. En el marco teórico nos enfocamos en investigar qué son los biofertilizantes, cómo están compuestos los biofertilizantes, qué es el beneficio que tienen los biofertilizantes en el manejo de suelos y de praderas específicamente, y qué aporte traen los biofertilizantes al mejorar el suelo y el medio ambiente. Siguiente. Bueno, en la metodología, la presente monografía se desarrollará mediante una revisión documental, siguiendo un enfoque cualitativo y descriptivo. Se utilizaron fuentes y materiales como bases de datos como Google Escolar, repositorios institucionales como Agrosavia o también el Ministerio de Agricultura, em, informes técnicos, guías, tesis, reportes de proyectos regionales. Bueno, ¿en qué criterios de búsqueda y de selección tomamos en cuenta? Palabras claves como cuáles, las que utilizamos en todo el documento: biofertilizantes, praderas, pasturas, fertilización biológica, manejo sostenible. Es periodo del hasta el 2025. Bueno, como ya lo dijimos anteriormente, utilizamos pues, la investigación, la relevancia temática, el rigor metodológico, la aplicabilidad de sistemas de en pantalla una pequeña matriz que se realizó para la extracción de los datos, utilizada y aplicada para los cuatro objetivos, perdón. Siguiente. No veo la siguiente diapositiva. Ya la puse, No, ya está. la anterior. Metodología aplicada a cada objetivo. Esa, ahí. Bueno, la metodología aplicada para cada objetivo. Para el primer objetivo se empleó una revisión descriptiva, clasificando los biofertilizantes según el tipo de microorganismo. Y a partir de la matriz general se agrupan las categorías principales y se elabora una tabla que resume pues todo lo anterior. Para el objetivo 2, se seleccionaron 2 estudios con diseño experimental. En las a esto se aplica una evaluación crítica del suelo, tratamientos y los resultados. Ya al final, pues se extraen todos los datos principales y se realizan la comparación entre ambos. Para el objetivo, se identifican los beneficios reportados, la reducción de los insumos químicos y también pues qué efectos tuvieron ahí. Y por último se clasifica la evidencia según pues la solidez y la organización de los resultados. Para el objetivo 4, se revisan las experiencias y los proyectos reales desarrollados en la orinoquía, se extrae la información sobre el contexto, el biofertilizante usado y la metodología y los resultados obtenidos. Finalmente, esto se sintetiza y se hace pues un esquema general de la aplicación en campo. Sí, bien. Cronograma de actividades. Bueno, en el primer mes se hizo la planificación y búsqueda inicial, donde se define con claridad el tema que es la monografía, se organizan estrategias de búsqueda, se realizan búsquedas en base de datos como SCielo, Redalic, Agrosavia y entre otros repositorios. En el segundo mes, la conformación del cuerpo bibliográfico, se hace lectura de los documentos, selección de las fuentes más importantes. Los documentos se organizan según los objetivos que se quieren emplear para la monografía.
y se consolidan las fuentes que servirán como base para el análisis. Para el tercer mes, se desarrolló el primer objetivo. Se profundiza la literatura sobre los distintos tipos de biofertilizantes utilizados en las praderas. Se extraen datos claves como dosis, microorganismos, entre otras cosas, organización de categorías tipológicas y se redacta el capítulo correspondiente al primer objetivo. En el mes 4, desarrollo del objetivo 2, se seleccionan también estudios técnicos con diseños experimentales. Se evalúa su calidad metodológica y se extraen datos numéricos relacionados al tema. Se construye un análisis comparativo incluyendo diferencias y porcentajes y se redacta el objetivo 2. En el mes 5, desarrollo el objetivo 3 y 4. Se recopila, sintetizan evidencias ambientales disponibles en la literatura relacionada con conservación, suelo, reducción de uso de insumos químicos y emisiones de contenido de carbono. Se clasifican su solidez. Se identifican estudios, informes y proyectos desarrollados en la Orinoquía que hayan aplicado biofertilizantes en campo y se desarrolla los objetivos 3 y 4. Y por último, en el mes 6 es la redacción final y entrega. Se integran todos los avances en el documento completo. Se realiza una revisión detallada para garantizar coherencia, claridad, rigor académico y finalmente pues se ajusta para la revisión. Siguiente. Presupuesto. Bueno, el presupuesto, tuvimos la revisión bibliográfica de un total de 800, organización del análisis y de información, la redacción del documento, la revisión final y la corrección y el subtotal de recursos, que por todo dio total de 2.400.000. Fueron los recursos técnicos y los recursos logísticos. Bueno, mi nombre es Andrés Franco y acá voy con los resultados esperados. Cuando se hizo la revisión monográfica, lo que esperábamos era hacer esperábamos unos resultados según la tipología ciencias o de miniciencias y tiene 5 productos. El primer producto es un artículo técnico científico documentado en por la monografía. Esta monografía debería ser pues completa y aprobada para ser registrada en el repositorio, en este caso de la UNAD. El segundo producto tiene dos aristas. Uno es como producto de generación de nuevo conocimiento. Tenemos un artículo de revisión. Esta puede ser indexado en una revista como Plurindex, una categoría C. El segundo es un capítulo de libro resultado de la investigación. Podemos someter esto a que nos lo editen y quede guardado en la editorial institucional o en alguna academia para que tengamos pues libros de consulta. El tercer producto de apropiación social del conocimiento es la elaboración el primero sería la elaboración de una cartilla técnica para ganaderos que sea publicada y difundida por redes, donde ésta sea muestre los protocolos de cómo debemos hacer la aplicación de los bioestimulantes o de los bioinsumos, cómo podemos mejorar, cómo mejoramos. Lo otro sería el diseño y desarrollo de una infografía divulgativa que sería distribuida pues a la comunidad interesada, en este caso a los ganaderos de la región de la Orinoquía. El cuarto producto de formación de recursos sería una ponencia académica. Esta monografía nos puede llevar a hacer presentaciones en ponencias, bien sea regionales, departamentales o nacionales. Las podemos registrar y dar paso a transitar más con la investigación. Este sería un primer paso que es bien interesante en los procesos de investigación. El quinto resultado institucional complementario sería la base documentada de esto. Esto lo podemos documentar con varias bases bibliográficas que se pueden quedar en el programa académico de nutrición y alimentación sostenible con máximo o mínimo de entre 40 y 60 fuentes. O sea que lo que tenemos acá es la oportunidad de dejar en academia una revisión monográfica que nos transite hacia la consulta de otras personas y seguir sentando bases en academia e investigación.
Eh, bueno, de lo interior podemos concluir que, primero, los biofertilizantes representan una alternativa viable y sostenible para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de las verdaderas ganaderas en la Orinoquía, reduciendo así la de químicos. También podemos concluir que el uso de los biofertilizantes sí contribuye a la recuperación del suelo porque favorece la estructura, mejora pH, la materia orgánica y la biodiversidad microbiana y elementos esenciales que son también para la sostenibilidad productiva, más que todo a largo plazo. Bueno, otra sería que la transición hacia los sistemas ganaderos más sostenibles sí es posible y los biofertilizantes pueden ser un componente clave para reducir costos de producción, minimizar impactos ambientales y, claro, pues avanzar hacia una ganadería que sea más resiliente y competitiva en la zona. Bueno, esto sería todo. Por último, tenemos pues las referencias bibliográficas y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.